Buenas, salimos, ya estamos al aire. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fábrica de Conversaciones, el programa que venimos entregándoles semanalmente en el que traemos tendencias, temas de actualidad que suceden en Colombia como lo más importante de la última semana. El día de hoy les traemos algo muy interesante. Queremos conversar sobre dos proyectos de ley que se vienen moviendo en la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley que tratan específicamente sobre las juntas de calificación de invalidez. Sé que muchos seguramente no saben muy bien qué es esto, pero por lo mismo tenemos aquí dos invitados muy especiales que nos van a poner al tanto de qué es esto y seguramente cuando ustedes sepan lo que es, les va a interesar mucho y van a ver la importancia que tiene. En ese orden de ideas, estamos el día de hoy con dos personas muy calificadas para hablar del tema. Por un lado tengo al señor Freddy Cardona, operario en producción de Pintuco hace más de 29 años, directivo sindical de Sintrenquigas y a su vez es miembro del Comité Solidario y de Derechos Humanos de la CUT. Por otro lado, tengo también al señor Armando Orjuela Acuña, ex trabajador de Peldar Envigado, ex directivo de Sintra Vidricol, hoy asesor en temas de seguridad y salud en el trabajo. Además, es miembro de la coordinación del colectivo Antioquia. Entonces, a ellos, bienvenidos y muchas gracias por querer estar aquí. A ellos, bienvenidos y muchas gracias por querer acompañarnos aquí en este programa, en este canal, que como ustedes saben es el canal de los trabajadores y que no mejor que traer a dos trabajadores y líderes sindicales de hace mucho tiempo para que nos hablen y aterrizarles los conceptos pues a los mismos trabajadores que muchas veces no se enteran bien de lo que está sucediendo en los temas que les conciernen. Así que en ese orden de ideas yo Muy bien, en ese orden de ideas, quiero entonces comenzar preguntándoles a mis dos compañeros. Empecemos por Freddy. Quiero preguntarle, Freddy, que nos haga como un, ¿cómo lo podríamos llamar? Un diagnóstico del problema. ¿Qué es, cuáles son los antecedentes de estos proyectos de ley y qué nos podría decir al respecto de estas juntas de calificación por invalidez? Adelante, Freddy. Buenas tardes. Acá antes de hablar de la importancia de los proyectos es bueno comentar cuál es el eje central que nos trae acá. ¿Cuál es el eje central de estos proyectos? La estabilidad laboral reforzada. Algo que para nosotros como trabajadores es del día a día, donde muchos trabajadores vemos vulnerados, digamos, ese derecho a que se nos califiquen las enfermedades, a que nos den un origen de calificación, donde los trabajadores vemos vulnerados el acceso a estas juntas de calificación, donde vamos y nos encontramos con unos resultados que no son los esperados para nosotros como trabajadores, lo cual nos perjudica mucho a la hora de hacer alguna reclamación en temas de pensión, en temas de que podamos tener alguna indemnización, en temas de que podamos tener una estabilidad laboral reforzada, que es el tema esencial para que un trabajador no sea despedido sin justa causa por motivos de su enfermedad o por motivos de sus afectaciones, por motivos de su discapacidad. En razón a esto, ya salen los proyectos de ley que desde el colectivo Antioquia se han venido promocionando, es siempre en busca de que estas juntas de calificación tengan, para los trabajadores sean un poco más asequibles, y nosotros como trabajadores
poder buscar un resultado que sea acorde a la realidad de nuestras enfermedades. Muchas gracias, Freddy, por esa introducción tan importante. Ahora le damos la palabra a Armando. Adelante, Armando, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, nada, feliz tarde para nuestra audiencia. Pues lo primero sí es reforzar algo que lamentablemente los trabajadores no tienen bien claro, que son precisamente esos procesos de calificación y que nos lleva a decir por qué las juntas de calificación pueden estar bien o pueden estar mal, que es algo que estos dos proyectos de ley que cursan trámite en la Cámara de Representantes pues deben apuntar a que haya una reglamentación objetiva de dichas juntas. Lo primero es que cuando una persona en Colombia, digo persona porque esto no es solo para trabajadores, sino para cualquier ciudadano, tiene una enfermedad, tiene su derecho a que se le califique el origen y la pérdida, a que se determine si es de un origen común o de un origen laboral. Y ya pues encaminado a lo que nosotros hacemos desde el sindicalismo, pues es reforzar mucho la parte de lo que es las enfermedades laborales. Por ejemplo, muy importante es hablar de cifras y decirle a la audiencia por qué es importante, porque Colombia es un país que es altamente enfermante, digámoslo así, o grave para la salud de los trabajadores. Un país donde al año hay más de 550 muertes por accidentes de trabajo, que eso es un tema pues gravísimo, porque quiere decir que prácticamente 2 trabajadores al día mueren en el trabajo o por causa con ocasión del trabajo, que esto pues es una cifra que debe ponernos a pensar. Colombia en los años pasados, 2022 y 2023, el tema de accidentes estuvo por encima de los 550.000 accidentes al año, lo cual son cifras muy graves. Pero entonces, ¿qué nos muestra? Que los trabajadores deben prepararse en cualquier momento para asumir un desafío que es mandarse calificar o tener la oportunidad de que se le brinde el derecho de calificar una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Porque el accidente de trabajo hoy también, a pesar de que los trabajadores se accidentan en el punto donde hacen su labor, pues muchos de estos accidentes son desconocidos. Y los que califican pues son precisamente estas juntas que hoy se busca por medio de esos proyectos de ley que se reglamenten. Y otra cosa pues que es importante, hoy estamos acá en representación del Colectivo Antioquia. El Colectivo Antioquia es una organización intersindical de trabajadores de organizaciones sindicales que viene tomándose como esa avanzada en los temas de salud y seguridad en el trabajo que a nivel nacional nos golpean. Entonces, ¿qué ha venido haciendo el colectivo como punta de lanza? Lo primero es la estabilidad laboral reforzada, defender este derecho y todos estos derechos que son conexos y que pueden y tenemos la oportunidad de también estar respaldando a los trabajadores en todos estos temas. Armando, muchas gracias por esa introducción también tan completa. Yo quisiera yo creo que esta pregunta puede responder uno y luego el otro complementa, porque lo que yo quiero preguntar es, pues como las personas estamos, la verdad, tan mal informadas pues, acerca de estos temas, yo quisiera saber cómo es que funciona Coljuntas, quiénes integran esta organización, qué tipo de organización es pública, es privada, a qué le debe, qué relación tiene con el gobierno nacional, con Bogotá, y si es un gremio. Entonces, como para que las personas lo comprendan bien, como que ustedes nos hagan pues como la aterrizada de qué es Coljuntas. Entonces, puedes empezar, Armando. Bueno, Coljuntas es la agremiación que reúne las juntas de calificación de Colombia, ¿cierto? Coljuntas nace precisamente, y si ustedes pueden buscar en la página de Coljuntas, ellos nacen como iniciativa a solucionar o a intervenir lo que ellos consideran un problema para ese gremio, que era precisamente un proyecto de ley que redactamos representantes de los trabajadores, sindicatos, con apoyo del senador Alberto Castilla en el 2016 y unos debates de control político que se hicieron en la Comisión Séptima del Senado con todos estos temas de salud y seguridad en el trabajo, con el tema de la defensa de la estabilidad laboral reforzada, y que generaron, a partir de estos debates y a partir de todo ese movimiento que hicimos como sindicatos, como organizaciones, poder llevar a redactar un proyecto de ley que reglamentara estas juntas. Pues también es importante, ¿cierto? Como en esa falta de información, digamos, que tienen los trabajadores,
Las juntas de calificación en el año 2010 se generó el último concurso, que era un concurso para que ellos pudieran estar en sus cargos 3 años. O sea que desde el 2013 hasta la fecha no ha habido concurso para el reemplazo de estos cargos, que precisamente es falta de que se reglamente la llegada y los concursos a estas juntas de calificación, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando empiezan esos debates de control político, cuando se presenta el primer proyecto de ley, pues ¿qué hacen las juntas? Se reúnen en una agremiación, un sindicato, ese podemos decir que es el sindicato de las juntas de calificación, pero ellos lo hicieron pues para defender sus intereses. Hoy, con toda tranquilidad, pues la verdad, y asesorando trabajadores enfermos hoy más que nunca, la verdad estoy consciente que los calificadores en cierta medida han sido verdugos de los trabajadores. Porque para los trabajadores es todo un vía crucis el tema de calificar cualquier enfermedad, para que se les dé una buena calificación, y ni siquiera una buena calificación, sino una calificación objetiva al momento de tener una pérdida de capacidad laboral. Es muy duro, por ejemplo, que en Colombia accidentes que ocurren en el lugar y sitio de trabajo, por X o Y motivo, sean negados. O sea, hoy nosotros, por ejemplo, de esos 500, 600, entre 500 y 600 mil accidentes que se reportan, 100, 150 mil accidentes sean negados por X o Y motivo. Vuelvo y digo, que cada caso es motivo de análisis, pero de todas formas el problema, y es un problema más allá, es que ya queda un trabajo con una enfermedad, con una discapacidad y con una posible pérdida de capacidad laboral. Entonces, sin ningún proceso de estos, y voy a extenderme un poquitico para darles un ejemplo. Conozco un caso, por ejemplo, en la empresa que hace la sal más conocida en Colombia, ¿cierto? No, y no digamos el nombre. Hay un área de trabajo de 22 trabajadores y hay 7 trabajadores que tienen el mismo diagnóstico y todos están calificados como enfermedad común. O sea, quiere decir que los trabajadores no se están enfermando en el sitio de trabajo, sino se enferman es cuando llegan a la casa a lavar trastes o a hacer cualquier actividad fuera del trabajo. ¿Esto qué hace? A usted no le califican el origen, la empresa no corrige la raíz donde están las enfermedades y pues ahí lo que se van a seguir es enfermando los trabajadores. Y esto son cosas del diario vivir, o sea, esto yo no lo digo porque se me ocurrió, esto es una realidad de los trabajadores en ese sitio específico. Sí, no, yo creo que todos tenemos un familiar cercano que en algún momento ha pasado por eso. Cuando mencionaba lo de la empresa conocida de sal, que no queremos decir el nombre, a mí se me viene a la cabeza en las noticias cuando salió que cierta empresa se conoció, no recuerdo por qué, cómo se iba a conocer, que le ponían pañales a los trabajadores para que no fueran al baño. O imagínense cómo los hacían de aguantarse las ganas de ir al baño y lo que esas cosas pueden pues conllevar en el futuro a la salud de un trabajador. Entonces este también es un llamado a los compañeros y compañeras que nos ven aquí, miren el trabajo que hacen nuestros líderes sindicales por los y las trabajadoras, a que los respaldemos un poco más y nos hagamos conscientes de ello. Freddy, ¿tú quieres complementar algo a lo que Armando decía? Sí, claro. En el tema de tratar de entender cómo funcionan, qué son las juntas de calificación, el proceso empieza desde la misma empresa. Cuando un trabajador que tenga alguna afectación en salud, algún trabajador que sufrió un accidente de trabajo, es muy importante que desde los sindicatos en las empresas se organicen secretarías de salud donde se puedan acompañar a los compañeros e iniciar este tipo de procesos. Cuando un compañero sufre un accidente laboral, cuando un compañero lleva muchos días de incapacidad, le debe de solicitar a su EPS o a la EDL, en el caso de accidente de trabajo, que por favor se le inicie un proceso de calificación, sea de origen de la enfermedad, si es que todavía se desconoce que no fue accidente laboral, si es accidente laboral se inicia con la EDL, si no conoce ese origen por parte de la EPS o los fondos de pensiones, que le inicien ese proceso de calificación para que el trabajador pueda conocer cuál es el origen de esa enfermedad, pueda conocer cuál es la pérdida del porcentaje que tiene de esa capacidad. Después de solicitarle esto a un médico centinela, a un médico laboral de la EPS, si en estos casos no funciona vía derecho de petición, el trabajo puede enviar su derecho de petición a la EPS
para que se le inicie el proceso. Ellos serían en primera oportunidad los que dan ese dictamen, si es el origen o si es de la pérdida de capacidad. Como acá participan varias partes, trabajador, EPS, ARL, fondos de pensiones, después de dado, digamos, este dictamen, alguna de las partes no va a estar de acuerdo, por lo general. Entonces ya vienen los recursos. Se pueden utilizar el recurso de reposición y el recurso de apelación. El recurso de reposición debe de ser resuelto por la misma entidad a la que usted le está pidiendo que no está de acuerdo. El recurso de apelación es a la entidad superior. Ahora, hablando con el compañero Armando, estábamos hablando de esos temas de reposición y apelación. A veces cuando al trabajador le dan, digamos, un dictamen que lo consideramos a favor porque la pérdida de capacidad fue un porcentaje alto más de lo que esperábamos o fue el origen de la enfermedad que buscamos, a veces nos quedamos como trabajadores, no, esperemos ahí que las otras partes apelen. Es muy importante, por lo general, también hacer uso de los dos recursos, así haya sido a favor de nosotros, pero para poder mejorar, para cuando ellos suba a una segunda instancia podamos seguir. Después de esa primera oportunidad, ya en el recurso de apelación, ya esta entidad, llámese EPS, llámese ARL, es donde nos transmiten a estas juntas. En este caso acá iríamos a la Junta Regional de Calificación de Antioquia, que se encuentra ubicada en el centro comercial, en la estación Industriales, punto clave. Ya esa es la Junta Regional de Calificación. Ya nos van a pedir unos documentos, ya el trabajador nos va a hacer llegar, unos estudios de puesto de trabajo que son los que hacen los empleadores. Ya en este caso también recomendamos nosotros como Colectivo Antioquia que los sindicatos también hagan un análisis de puestos de trabajo y se envía a estas juntas para que no se queden solo con la posición de la empresa o de la ARL. Después de pasar por la Junta Regional de Calificación, también va a llegar un dictamen en el que alguna de las partes no va a estar de acuerdo. Muy importante lo que decíamos también ahora, también el trabajador haga sus aportes para que esto llegue a la Junta Nacional de Calificación. Estas salas, por la norma, están administradas por 3 profesionales de la salud. Ya ellos 3 toman la decisión, ya en la Junta Nacional, ya digamos, es el órgano de cierre en esta parte de las juntas. Porque si ya el trabajador no queda conforme con el dictamen, ya toca salirnos de estas juntas e irnos a la justicia laboral ordinaria, ya en un proceso judicial que es más engorroso. Por eso es muy importante un muy buen acompañamiento desde los sindicatos o que los trabajadores busquen, digamos, en organizaciones o trabajadores que tengan un poco de conocimiento, un buen acompañamiento para que se pueda llegar a un buen resultado, que en este caso es buscar un origen de una enfermedad, porque si hay un origen de una enfermedad, se puede buscar una pensión de origen laboral, teniendo en cuenta que si tu pensión es de origen laboral, cuando vos llegues a los 62 años, para la pensión de vejez puedes acceder a las 2 pensiones. Si tu accidente o si tu enfermedad fue laboral, puedes acceder después de los 62 años a la pensión de vejez. Es algo muy importante, no se suman, no son muy apartes. Si es de origen laboral, la enfermedad o el accidente, puedes llegar a tener 2 pensiones. Por eso miren que son cosas que a veces los trabajadores desconocemos. Tenemos algún accidente, tenemos alguna enfermedad laboral y no hacemos un procedimiento adecuado. Entonces es muy importante la asesoría, muy importante que los sindicatos se capaciten y puedan darle a los trabajadores, digamos, este tipo de información para beneficio de todos. Sí, súper importante porque no sabía que podían llegar a tener 2 pensiones, pues acumulando la del accidente laboral y la normal. Siempre y cuando sea de origen laboral, el accidente o la enfermedad, porque si es de origen común, no se conjugan las 2 pensiones. Ya cuando vos llegues a tu edad, te dan ya la pensión de origen común y ya se mirará cuál es la mejor. Pero si es de laboral, esa es la importancia. Esa es la importancia, listo. Yo tengo una pregunta. Es, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad, digamos, común, pero eso, digamos, le impide para desarrollar su vida laboral, eso no tiene nada que ver, la voluntad no tiene nada que ver con eso. Ellos son el ente que califica, precisamente ellos son los que dicen, ¿es laboral o es común?
Ellos son los que tienen esa responsabilidad. La persona tiene el derecho a que le califiquen la enfermedad y ellos son los que determinan de dónde proviene esa enfermedad. Y ya cuando dicen, pues si es común y vos estás adscrito al sistema de seguridad social, pues se supone debe pensionar el fondo de pensiones que uno tenga. Y si es laboral, entonces ya por la ARL. El ARL es el seguro que paga por la empresa, ¿cierto? Ah, ok. Listo, muy bien. Gracias pues por esas intervenciones. Yo quiero que ahora sí, ya teniendo pues como más contexto de qué es por juntas, junta de calificación de invalidez, yo quiero que pasemos entonces a la parte política. ¿Qué es lo que nuestros compañeros vienen promoviendo desde el año 2016, si no estoy mal, que decía nuestro compañero Armando, de los proyectos de ley que se vienen construyendo? Entonces tú nos hablabas de que se inició algo en 2016 con Carrillo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este proyecto, Armando? Bueno, esto es algo muy importante que acá, pues tristemente por el tiempo, ¿cierto? Porque hay mucha tela que cortar. Claro. Entonces hay algo bien importante, por ejemplo, que es la incidencia política de las organizaciones sindicales para este caso. O sea, que poco nos hemos apersonado de presentar alternativas legislativas que nazcan desde el seno y las necesidades de los trabajadores. Entonces, en el año 2016, luego de estar defendiendo la estabilidad laboral reforzada, y es de la mano del senador Alberto Castillo, cuando se da eso, entonces nos damos cuenta que gran parte de defender la estabilidad laboral reforzada también tenía que estar de la mano de buscar la reglamentación de las juntas de calificación. O sea, en el 2016 ya las juntas tenían 3 años de haber vencido sus términos. Entonces sabíamos y sabemos de que tenemos la necesidad. Entonces la UTL, el senador Alberto, lo que hizo fue facilitarnos el espacio con gente que sabe hacer proyectos de ley para que nosotros mismos redactáramos dentro de las necesidades que teníamos un proyecto de ley, pues la verdad que fuera beneficioso para el pueblo colombiano, nacida desde el seno de las organizaciones sindicales. Pues nos dimos a la tarea, redactamos el proyecto de ley y pues, lógicamente el proyecto de ley se radica en el año 2017. O sea, eso fue la primera radicación del proyecto. Lógicamente que cuando empieza uno a meterse en estas zonas, que como les digo ha sido poco tocada por los sindicatos, pues hicimos un proyecto de ley muy extenso. Nosotros pensábamos que la legislación en Colombia era un proyecto donde de un tema específico solucionemos todos los problemas. Entonces en esa oportunidad metimos mejoras al proceso de calificación, la llegada de los médicos a las juntas, algunos problemas que habían con las indemnizaciones y pagos, que fue hacer un proyecto de ley demasiado extenso. Y Colombia, pues como todos los países, me imagino, tendrá sus particularidades en el legislativo. La verdad es que ese primer proyecto, digámoslo así, no nos lo tumbaron, porque cuando argumentábamos la necesidad, el legislativo, o sea, nos dijo, no, sí, es necesario hacerlo, pero ese proyecto es muy extenso, o sea, aquí nos vamos a matar haciendo un proyecto de ley, que pues la verdad no estoy de acuerdo en eso, porque se supone que el legislativo es para solucionar estos problemas. Pero como les digo, cada país tiene sus particularidades. Nos dijeron, no, recorten, lo retiramos, y después lo volvimos a presentar exclusivamente con el tema de la reglamentación de las juntas de calificación. Ese proyecto, o sea, la primera vez lo retiramos, digámoslo así, a conveniencia para poder mejorar. Y ya empezando pues a tener conocimiento de cómo se hace un proyecto, cómo es que se legisla en Colombia, cómo es que es ese entramado político que se hace en Cámara de Representantes y Senado, porque una cosa es lo que está escrito en la ley y otra es la realidad adentro de los escenarios políticos, pues, ¿cierto? Entonces lo retiramos, después vuelve y se presenta. La primera vez no le dieron trámite jurídico. ¿Cuál es trámite legislativo? No le dieron trámite. ¿Qué es eso? Pues que no lo sacaron al debate público. Eso es una cosa pues muy triste, pero eso pasa en Colombia. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley no es de intención de quien está en ese momento de presidente de las comisiones. Porque esto es político, o sea, esto es la política colombiana. Precisamente por eso a veces la gente cree que, o sea, como que el legislativo está allá y eso es bonito. No. Quien queda de presidente en las comisiones es muy importante, porque él es el que va a determinar
a qué proyectos se les da trámite y cuáles no. Que eso es un término, por ejemplo, que ellos utilizan, que es engavetar. En ese momento lo engavetaron, cuando lo volvimos a presentar, no lo iban a engavetar. Desde los sindicatos que hacíamos parte pues, de ese movimiento se hicieron unas cartas a la presidencia de la Comisión Séptima del Senado en ese tiempo y nos lo sacaron a primer debate. Fue muy importante para nosotros porque la verdad en ese primer debate nos le dieron vía, no sé si sepan, bueno, en Cámara y en Senado se le dan 3 debates, pasa de Cámara a Senado, viceversa para su revisión y ya después de eso pues pasa para firma presidencial. Esa es la forma como se legisla en Colombia. Entonces pasó el primer debate muy apretado en el tiempo, se terminó la legislatura de ese periodo y pues ya, o sea, ellos no se archivan, sino que quedan ahí que no se les dio trámite. Porque también ese término es muy importante. Cuando un proyecto se archiva es porque tiene alguna negativa, porque tenía algunas falencias y se dice que se archiva porque no es conveniente. Entonces, lo que nos da la posibilidad de que se le diera trámite y se le había dado luz verde en ese primer debate es que es un proyecto que sigue vivo, se puede volver a presentar. Cuando se archivan ya es más delicado volverlo a presentar. Entonces, por trámite nunca pasó y se presentó otras 4 veces y ese fue siempre el mismo final. No había trámite jurídico, quedaba engavetado. Y pues ahorita el representante Alirio Uribe, que él es del partido Polo Democrático, y también es pues, del pacto histórico, él dice y toma la decisión de volverlo a presentar en esta legislatura. Entonces ahí es cuando entra a hacer camino el legislativo, el proyecto de ley del representante Alirio Uribe en búsqueda de reglamentar esas juntas de calificación. A los mes y medio, 2 meses, Pero, espérame, Armando, es decir que lo que nos estás contando fue en gobierno Santos, ¿cierto? La primera que se presentó. Llega el gobierno Duque ahí, no, ustedes nunca no encontraron sí lo tuvimos porque todavía estaba el senador Alberto Castilla, pero ahí fue cuando hubo el cambio. Ya salió Alberto Castilla, ya llegó otro, ¿cierto? O sea, él sale, o sea, prácticamente con el cambio de gobierno, y de ahí para acá la verdad es que no hemos tenido, o sea, un apoyo tan contundente como era el de él, ¿cierto? Ahorita pues el representante Alirio toma la decisión también y por la cercanía, porque los dos son ¿cierto? De volver a darle trámite al proyecto. Que pues también ahí me da la oportunidad para decir que la verdad, hoy no hay un representante en Cámara de Representantes ni en el Senado que sea un directo apoyo a los. Hoy eso es algo que, o sea, los que han llegado, por ejemplo, hoy Alex López está por fuera, ¿cierto? Wilson Arias, que también pues, pero Wilson Arias no hace parte de la Comisión Séptima, que es donde se tocan los temas laborales, ¿cierto? En la Cámara de Representantes, algunos compañeros pues de la FARC han tomado la vocería, ¿cierto? El representante Gómez, pero la verdad no ha sido un apoyo contundente, o sea, ellos no están allá como representantes de los trabajadores, han tomado pues el apoyo, pero como transversal, no que sea un representante de los trabajadores que está en Senado, Cámara, porque nosotros lo hayamos apoyado, los hayamos elegido. Que eso también es importante que los trabajadores sepan y entiendan que nosotros tenemos que tener nuestros representantes. Total. Y qué bueno, Armando, que tú nos estés hablando de eso, porque es algo de lo que pues nosotros acá desde el canal, que se llama Mundo T, el mundo de los trabajadores, nosotros, Guillermo y yo, eso es lo que hemos querido venir promoviendo entre los trabajadores, y es como la necesidad de, venga, es que tenemos que sacar candidatos de nosotros, que nos representen de las bases, porque muchas veces, pues no tenemos que entrar a andar en este tema, muchas veces montamos gente allá que ya, pues, y son aparecidos, y llegan en el momento en que ya arman las listas y ya, y entonces, bueno, son muchos procesos los que se olvidan. No sé si Freddy quiera complementar algo de lo que decía Armando acerca del proyecto de parte política, como para que pasemos a... Pues más que todo es una invitación, es un llamado a la conciencia de los trabajadores de la importancia que tenemos, que desconocemos, que nosotros podemos participar en estos proyectos de ley. El ejemplo claro es el colectivo Antioquia, donde se busca de que los trabajadores podamos participar.
buscar esas conexiones con nuestros representantes, sea en la Cámara o sea en el Senado, para que puedan transmitir nuestras ideas, poder hacer los aportes en estos proyectos. A veces como trabajadores nos quejamos mucho de que la ley no son para nosotros, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como para trabajadores para que la ley sea para nosotros? Este es el camino. Colectivo Antioquia lo que quiere es decir a los trabajadores, hay un camino, compañeros, hay un camino que podemos tomar para que podamos ser tomados en cuenta como trabajadores. Exacto. Muchas gracias, Freddy, por ese aporte. Bueno, ahora vamos a pasar, estamos haciendo pues como un diagnóstico del problema, un estado del arte, lo que hay. Ahora yo quiero que hablemos un poco más como de la actualidad. Entonces, sabemos que los compañeros acá vienen, ¿cómo se les llama? Como patinando sus proyectos de ley allá en la Cámara. Quiero que nos pasemos entonces a hablar de los pros y contras, porque yo tengo entendido que hay dos proyectos de ley que se refieren específicamente al mismo tema, la regulación de conjuntas. Entonces, hay un proyecto que es el 354, que es el que presenta el representante Lirio Uribe. Tengo entendido que es ustedes el proyecto que están acompañando, ¿cierto? Hay otro proyecto de ley que lo presenta el representante Héctor Chaparro. Héctor Chaparro es liberal. Me parece muy importante que ustedes sepan de qué partidos son, para que ustedes sepan para qué equipo juegan estas personas. El proyecto de ley que presenta el representante Héctor Chaparro es el 419. Entonces, el contexto que hay es que son dos proyectos de ley que parece que van hacia lo mismo. Entonces, quiero pues que ahora nuestros compañeros empecemos dándole la palabra a Freddy. ¿Cuál es el contexto actual? ¿De qué se trata este proyecto de ley? Bueno, vamos a hablar de los pros, los contras. No estoy tocando temas, el compañero Armando también podemos ir haciendo la aporte sobre el mismo tema. Como colectivo sí tenemos varias preocupaciones. En el proyecto de ley, la estabilidad laboral reforzada es, digamos, un fuero, es una protección que tienen los trabajadores enfermos para que no puedan ser despedidos sin justa causa. Para poder ser despedidos se debe de pedir un permiso al ministerio donde se lleve una causa objetiva para que el Ministerio del Trabajo sea el que autorice ese despido. Acá en este proyecto lo que vemos es que quieren eliminar esa potestad que tiene el Ministerio de Trabajo de decidir si esa causa objetiva, si es causal de despido para el trabajador. Nosotros como trabajadores, como colectivo Antioquia, pues nos oponemos porque es darle esa facultad al empleador de que él pueda despedir un trabajador sin la autorización del ministerio. Eso es uno de los puntos de algunos que más tocaremos que como colectivo no estamos de acuerdo. Ante eso le voy a hacer el aporte que es precisamente, y ya ahorita que mencionabas al gobierno de Duque, cuando el gobierno de Duque empezó a debatir el plan de desarrollo, tenía un artículo igual a este, que era que el Ministerio del Trabajo tenía que generar una bolsa de empleo. Entonces, que cuando el empleador hiciera lo posible por reubicar al trabajador, si no tenía más dónde reubicarlo, que lo podía despedir para que el trabajador ingresara a esa bolsa de empleo, y que entonces ya la bolsa de empleo del Ministerio del Trabajo sería la garante de la continuidad del empleo de ese trabajador enfermo. Acá de todas maneras, aparte del trabajo que hemos hecho nosotros desde las UTLs, fue que cuando estaba el proyecto del plan de desarrollo de Duque, nosotros le hicimos la pregunta por derecho de petición con la UTL del senador Alberto al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo nos contestó que el Ministerio no tiene infraestructura programada para hacer una bolsa de empleo de ese tipo. O sea, nosotros en este punto, por ejemplo, nos vamos a seguir oponiendo, porque es abrirle la puerta para que los despidan, pero el Ministerio después no va a tener cómo garantizar a ese trabajador enfermo que consiga trabajo, que precisamente esa es la estabilidad laboral reforzada, que la persona no se quede sin trabajo, sin su mínimo vital y sin la seguridad social, porque no se nos olvide que un trabajador enfermo es una persona que además que depende de una EPS, de una ARL para seguir con su continuidad de atención a las enfermedades que padece. Entonces mire cómo va a ser de grave eso para los trabajadores. Total. Gracias, Armando. Yo te quería preguntar también, Armando, ¿cuáles son como las diferencias que hay entre el proyecto 354 y el 419? ¿No?
¿Qué hay ahí en el fondo de eso? Bueno, hay algo muy de fondo, o sea, hay unos puntos, la verdad, muy controversiales. Yo también tengo que decirlo que no lo había expresado. Sí. Las dos UTLs del senador Chaparro y del senador Alirio Uribe, como saben que los dos proyectos van por la misma vía, entonces deben buscar consenso. Se hizo unas reuniones para buscar la manera de unir los dos proyectos. Y resulta pues que la verdad esta mesa se terminó por reventar precisamente, y yo lo puedo decir con toda tranquilidad, porque desde Conjunta nunca hemos sentido como un verdadero acercamiento hacia los trabajadores. Y hay unas posturas que para mí son unas posturas muy violentas, y lo pongo como violento porque son trabajadores enfermos que necesitan ese apoyo en muchas cosas, y el artículo del que acabamos de hablar para mí es violentísimo, que es quitarle el pan de trabajo a la persona que está enferma. Y es una persona que hoy está amparada por la Constitución. Y no puede un proyecto de ley pretender que va a acabar con un proyecto constitucional, perdón, con una protección constitucional. O sea, esto ni siquiera acaba en el ordenamiento legal, pero se está buscando por medio del proyecto que pasa por juntas. Entonces, hay unos temas trascendentales. Hay un tema, por ejemplo, es que Coljuntas pretende que los periodos que estén los médicos calificadores sea de 8 años. A nosotros nos parece que eso es mucho tiempo, porque debe haber una revisión más periódica. Ellos mismos lo dicen. Ellos tienen que hacer unas actualizaciones casi que año a año. Entonces, hacer los concursos cada 8 años, pues cada cuánto se va a evaluar. Pero esto que nos cuentas es de lo que propone Por juntos. la UTL de Chaparro. O sea, el proyecto 419, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos dicho que la duración puede ser de 4 a 5 años. Estaría bien para no andar haciendo concursos cada rato, ¿cierto? Entonces, pretendemos, y lógicamente, pues, esto se tendrá que llegar a un consenso del tiempo, pero la verdad es que 8 años sí es mucho. Es más, 5 años consideramos que puede ser el tiempo máximo de la discusión. El objetivo que nosotros creemos, por el tema de las actualizaciones que deben tener los médicos, más o menos daría para un periodo de máximo 4 años. ¿Cierto? Que como les había dicho al principio, el primero que salió fue de 3 años. Que hoy están vencidos los términos, sí, pero eso tampoco es para que empiecen a alargar a 8 años. Y hay otro que consideramos mucho más grave, es que esto es una calificación ante la enfermedad de una persona. Y hoy parte del articulado del proyecto del representante Chaparro es que va en la vía de cambiar al médico o cambiar uno de las 3 personas de salud por un abogado. Y ellos lo que buscan es un blindaje legal a los dictámenes que van a realizar. Y en esto, vea, ahora hablábamos con Freddy, hay una cosa que como ciudadanos debemos entender. Esto es un proceso administrativo que, entre comillas, cualquier trabajador debería estar en la capacidad de enfrentar un proceso de calificación, pero hoy no lo está, no sabemos de eso. O sea, hay muchas cosas, de lo que hemos hablado, tú has dicho muchas veces, yo no sabía eso, y vas a hablar con los trabajadores y efectivamente no saben de muchas cosas, ¿cierto? O sea, cómo se hace una relatoría del puesto de trabajo, qué es un análisis del puesto de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son las guías para calificación? ¿Qué tiene el Ministerio de Trabajo para calificar una enfermedad? O sea, una cantidad de cosas que desconocemos, y hoy estamos en diferencia. Son 3 personas con especialidades médicas: médico, laboral, fisioterapeuta y psicólogo, los que nos califican. Y ya Conjuntas con el proyecto quiere cambiar uno de los 3 por un abogado. Entonces, imagínense que iríamos nosotros ya en diferencia. ¿Por qué? Porque ellos sí estarían asesorados por un abogado, mientras que nosotros se supone que allá llegamos solitos, ¿cierto? Claro, el trabajador. Y lo que buscan es darle una legalidad que, vean, llegando a un debate un poco más objetivo, es que yo puedo meter 10 abogados a que den conceptos, y no estoy hablando mal ni de la profesión ni de las personas que ejercen esa profesión. Simplemente usted coge a 10 abogados y 10 abogados le dan 10 conceptos diferentes. ¿Quién determina quién tiene la razón? Un juez después de una demanda. Entonces, ¿qué harían? Sí, meten el abogado, y el abogado dice: no, eso se cumple el debido proceso, y lo firma, pero resulta que si yo no estoy de acuerdo, igual voy a demandar. Igual tiene que ir donde un juez a que me determine quién tiene la razón. Entonces, lo que nosotros necesitamos es reforzar la parte médica
que hay en esas juntas de calificación. Y esas personas que están ahí, que son profesionales en eso, deben tener clarito, porque es que es su profesión y es el trabajo que ellos hacen a diario, deben tener clarito cuál es el debido proceso y cómo deben dar un dictamen. O sea, eso es parte de su profesión. No necesitan al abogado para que le digan, oiga, es que esto no se hace, oiga, es que deben hacer esto. No, es la parte médica la que debe determinar. Y en gracia de discusión, si nosotros tuviéramos necesidad de otra persona, por ejemplo, podría ser de un higienista. Eso sí lo necesitaríamos de pronto en esas salas de calificación, porque es una persona que efectivamente va a aportar a definir si el trabajo tuvo relación o no con la enfermedad de la persona. Claro. Y pues también precisamente lo que ustedes estaban diciendo de constituir como estas mesas de salud pues en las empresas, porque es que realmente los trabajadores pues no están informados ante eso y como decís vos, llegan allá solos y enfermos y les meten los dedos en la boca, ¿cierto? Freddy, ¿quiere complementar algo a lo que decía el compañero? Con el tema de incluir un abogado como miembro de estas salas, pues la posición desde el colectivo nos parece que están desmejorando al trabajador, se están llenando ellos de armas. Creemos que la igualdad no existe porque esto es un proceso que no necesita abogado, entonces el mensaje que le están dando, digamos, a los trabajadores es otro. No necesita abogado, pero nosotros sí vamos a necesitar uno. Entonces creemos que en vez de beneficiar al trabajador, que si estamos hablando de una relación empleador-trabajador o patrono-trabajador, el trabajador es la parte débil de la relación y en este caso vemos que la estamos debilitando más porque si estos organismos que son los que van a esta calificación se están blindando desde la parte legal, entonces para los trabajadores prácticamente nos están diciendo contrate un abogado para que venga y se siente a la par con nosotros y nos podamos mirar de igual a igual. Para el colectivo Antioquia no nos parece que esto sea algo favorable para la clase trabajadora. Hay un tema que ya sé que el tiempo está corto y me parece que es fundamental que lo discutamos o lo mencionemos. Claro. Es que vean, si usted va a presentarse a un concurso para la DIAN, debe tener ciertas actitudes, capacidades, pero también si tiene algunos impedimentos, usted no se puede presentar. Porque hay conflictos de intereses, porque es que si usted viene de tal parte, entonces no va a poder hacer su trabajo con libertad. Pues hay algo que en el proyecto de ley que hicimos los trabajadores generamos que las personas que se vayan a presentar pues también tendrían que tener ciertas restricciones a la hora de ingresar a hacer esos concursos. O sea, eso es algo que, o sea, a nosotros nos lo han puesto como que nosotros vamos a acabar con los pobres calificadores, pero resulta que es que eso en Colombia es normal. Para muchos cargos usted tiene impedimentos para ingresar. Entonces, hay algo que nosotros hemos determinado y que no le gusta a los médicos calificadores, que nosotros lo digamos, es el tema de la puerta giratoria. Resulta que ellos trabajan en la ARL y de ahí salen a trabajar a las juntas de calificación y viceversa. Entonces nosotros en la reglamentación que hicimos nosotros como representantes de los trabajadores, nos parecía muy importante tocar ese tema y que se generaran, o sea, que si usted ha tenido, debe tener cierto tiempo de no trabajar con una entidad para poder entrar a la otra, pero como les digo, es que eso no es una cosa de otro mundo, o sea, eso es algo que hoy, para entrar a ciertos entes, usted tiene esos impedimentos. Entonces, para evitar esos conflictos de intereses, pues nosotros creemos que es sano, y digámoslo así, sin malas palabras, creemos que es sano, para transparencia de los procesos, que esos impedimentos se den. Y eso es algo pues que nosotros tenemos, o sea, estamos en la capacidad, queremos y necesitamos que esa discusión, por ejemplo, se dé en el legislativo. ¿Por qué los impedimentos? Y que nosotros, la verdad, hoy creemos que son totalmente necesarios para la llegada de los médicos calificadores a la junta de calificación. Por eso les digo, antes de que me olvidara, que eso es un tema demasiado importante. No, claro, es una aclaración muy importante y yo la recojo en como que, por favor, el proyecto de ley que queriendo Dios pase, o sea, tenga en cuenta el principio de idoneidad, que la persona que esté en la punta de verdad pues cumpla con el mérito. Para ir finalizando, yo quería preguntarle, pues lo responda cualquiera de los dos o se complementan, pues de aquí en adelante, ¿qué se puede esperar? ¿El debate está programado para cuándo? ¿Cómo que sigue de aquí en adelante
Bueno, ahorita ya como muchos sabemos, el periodo legislativo del primer semestre se va a acabar y él vuelve a abrir el 20 de julio. Entonces, son proyectos que ahorita se retirarán. Vuelvo y les digo, las palabras acá son muy importantes porque es parte del trámite político. Entonces, deben retirar los proyectos para volverlos a presentar. Pues la idea es que, como no hubo consenso entre las UTLs, cada quien, por el momento, digámoslo así, la amenaza es que cada uno los va a presentar por aparte. No es conveniente. O sea, eso no le conviene a ninguno de los dos representantes para dar esos, porque lo primero es que dar el mensaje, no llegaron a consenso. ¿Por qué hay puntos que son intocables, cierto? Y la verdad es que por lo menos el punto de los abogados dice por juntas que ese punto es intocable, o sea que debe entrar un abogado a cada sala de calificación, que para nosotros es muy grave. Entonces, la verdad nos parece que no debe ser así. Vuelvo y digo, y nos parece porque no podemos ser absolutistas, nosotros podemos presentar el proyecto mañana y eso va a ir a una discusión y en la discusión puede que lo cambie. Pero nosotros les hemos explicado de todas formas y más querido entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los deben retirar, los deben volver a presentar el 20 de julio. Nosotros la verdad esperamos, yo por lo menos no espero de conjunta, yo lo que espero es del representante Chaparro y del representante Alirio que tomen la decisión y ellos como cabezas en este momento de los dos proyectos hagan su trabajo, ¿cierto? De buscar consensos y se haga un trabajo y se unifiquen esos dos proyectos. Y hoy es algo, vuelvo y les digo, que políticamente es que esa es la manera. De igual forma, o sea, que nos escuchen a las partes y tomen decisiones, porque eso es así de sencillo. Nosotros, o sea, como colectivo Antioquia, en representación de los trabajadores, seguiremos exponiendo nuestros argumentos claros de por qué consideramos que esos puntos, algunos deben ir y otros no deben. Y algunos se deben mejorar en su redacción. Freddy, ¿quiere implementar algo? No, ya muy claro ya por el compañero Armando. Listo, entonces para ir cerrando, pues este es el panorama que tenemos acerca de los dos proyectos de ley 354 y 419. Los que nos ven, nos lleguen a ver y a escuchar, el proyecto 354 fue presentado por el representante Alirio Uribe, que pertenece a la bancada del Pacto Histórico. Es el proyecto de ley en el que nuestros compañeros se ven representados y es el proyecto de ley pues, que ellos mismos construyeron, hecho por y para los trabajadores. El otro proyecto de ley, el 419, lo presenta el representante Héctor Chaparro de la bancada liberal. Es un proyecto pues, que no es de nuestros compañeros, va enfocado hacia lo mismo, en el que hasta ahora no se ha podido llegar a un consenso con ellos porque ese proyecto es el que representa a la otra parte, es decir, a Coljuntas. Me parece muy importante que las personas que nos ven y nos lleguen a ver sepan quiénes son estos senadores, a qué equipo juegan, para que ustedes sepan quiénes son esas personas. Muchas veces no se mete en el ojo público y esas personas no pagan ni siquiera ningún tipo de cargo social por las cosas que hacen, porque simplemente ni siquiera nos damos cuenta. Entonces ese es el panorama que tenemos y estos son las dos caras de la moneda. Así que guárdense muy bien estos nombres: Héctor Chaparro de la bancada liberal, 6 trabajadores que votaron por ellos en las elecciones legislativas pasadas. Ahí les dejo el dato. Igualmente saben, el otro proyecto, que es el que nuestros compañeros construyeron, lo representa Alirio Uribe, la bancada del Pacto Histórico. Entonces, este es el panorama que tenemos. No sé si mis compañeros quieren decir algo para ir cerrando. No, algo muy importante. El proyecto de ley, como les dije, ya ha tenido ponencias positivas en la Comisión Séptima del Senado. Y es importante también que sepan que hoy cuenta con la firma de 35 congresistas que le dieron su aval para la presentación, ¿cierto? O sea, es un proyecto que ya ha sido maciado, que ya ha sido trabajado, que ya la misma Comisión Séptima del Senado ha dicho que tiene viabilidad y que es necesario que adelante y pase el trámite legislativo. Excelente. Entonces, muchas gracias a las personas que nos siguieron acá. Recuerden que este es un canal hecho por y para los trabajadores. Pretendemos constituirnos como un medio de comunicación independiente y alternativo, pero como ustedes ven, sin desvincularnos de un proyecto político, porque nosotros sí somos sinceros, a diferencia de otros medios de comunicación.
es reiterativo, pero les decimos a los trabajadores, por favor, la necesidad de que también ¿cuál es la palabra? Entren y participen en política, porque miren, ya ven ustedes las repercusiones que tienen. Así que nada, pues muchas gracias a los invitados que tuvimos acá, muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos acerca de esto tan importante para los trabajadores. Así que Freddy, muchas gracias. Armando, tiene la palabra Freddy, las últimas palabras. Listo, no, muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir, digamos, esta información y la invitación de que los trabajadores debemos unirnos. Las organizaciones sindicales son las que velan por los derechos de los trabajadores, y dentro de esas organizaciones ir creando secretarías de salud que puedan apoyar estos temas de estabilidad laboral reforzada. Muchas gracias, Freddy. Armando. Vean, compañeros, en este recorrido sindical que he tenido, que pues la verdad siempre ha sido bastante amplio, lo que me he dado cuenta es de la falta de formación política precisamente. Y la falta de formación política no es elegir en qué partido estamos, sino es entender que la política nos genera desde el precio del arroz hasta el precio de cuánto vale cada minuto de trabajo de nosotros. Entonces es muy importante el mensaje, ¿cierto?, de que tenemos que meternos. Es importante ese mensaje para los sindicatos, que tengamos una verdadera incidencia política. Y la otra, que nos preparemos, porque muchos de los trabajadores hoy no saben qué está mal, y si no sabemos qué está mal, ¿cómo lo vamos a corregir? Entonces es importante el tema de la formación, es indispensable, y es lo que nos va, por ejemplo, a dar las formas en este momento, estar preparados mínimamente para ir a defender nuestro proyecto. Exactamente. Entonces, bueno, ahí están. Conste que se les dijo. Muchas gracias a todos por seguir el canal. Recuerden dar like, suscribirse y comentar. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en una próxima edición.